Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a hablar sobre arrepentimiento. Quería leer el pasaje que se encuentra en Mateo 3, el versículo 1 y 2, que dice así: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan el Bautista al momento de bautizar a las personas, y era para los pecadores, para que dejaran atrás sus pecados al confesarlos y arrepentirse de ellos. Entonces los que se niegan a arrepentirse no pueden entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Entonces vemos que el arrepentimiento es una condición necesaria para la salvación. En la Biblia vemos que la palabra arrepentimiento significa un cambio de mente, pero este cambio de mente no debe ser algo pequeño, un cambio de pensamiento o de idea, sino que debe ser un cambio total en nuestras vidas, en nuestra forma de pensar, en nuestra actitud. Y no es cuestión de solo arrepentirme un día y ya está, voy al cielo, puedo hacer lo que quiera, sino que cada día crecer en arrepentimiento y conociendo a Dios, cambiando de dirección completamente en nuestras vidas. Significa un cambio radical del pecado a Dios. El arrepentimiento no es la causa de un nuevo nacimiento o la regeneración, sino que es el resultado del fruto de la regeneración. Constituye un estilo de vida, una actitud nuestra que es continua el día a día de nuestras vidas. Luego de arrepentirnos, ¿continuaremos pecando? La respuesta es sí. Tristemente continuaremos pecando, fallando, pero va a ser diferente. El Espíritu Santo, una vez que muere en nosotros, nos convence del pecado y así llevarnos al arrepentimiento verdadero del error que cometemos, y una vez arrepentidos volver a la caminada con Dios. Los teólogos también definen dos conceptos que son la contrición y la atrición. El primero, la atrición, es un arrepentimiento falso. Es como una sensación, un sentimiento de remordimiento, de temor de algún castigo o pérdida de alguna bendición. Un ejemplo muy claro es cuando un niño que se anda portando mal, anda haciendo travesuras, y llegan sus padres y los descubren con la mano en la masa, como dicen, y el niño empieza a llorar, a pedir perdón, con la lágrima en el ojo, y todo eso para librarse de una posible paliza. Ese es un ejemplo de cuando no es un arrepentimiento verdadero, sino que es solamente para librarse de algo malo que va a pasar. Y en ese caso del niño, el castigo a los padres, todo ese teatro no suele ser genuino, solamente es algo para librarse del castigo. Y ese tipo de comportamiento podemos ver en Esaú, en este pasaje, el cual no se lamentaba por haber pecado, sino porque había perdido su primogenitura. Entonces la atrición es un arrepentimiento falso, motivado por un intento de obtener un pasaje que nos libre del infierno al cielo, y así evitar el castigo. El otro concepto que les dije es la contrición. Este sí es un arrepentimiento verdadero y genuino. Es un remordimiento que sentimos por haber ofendido a Dios. Y aquí vemos el ejemplo de David. Y vamos a leer el Salmos 51, el versículo 10 y el 17, que dice así: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y aquí vemos la palabra contrito, corazón contrito, y que viene de contrición justamente. La persona con un corazón contrito, cuando confiesa su pecado de manera abierta y completa, sin intentar buscar excusas o justificar lo que ha hecho. El reconocimiento de nuestro error siempre viene acompañado de una actitud de tratar de resolver esa situación o ese pecado que hemos cometido, y una resolución de abandonar el pecado. Entonces debemos pedir a Dios también que seamos sabios, que nos dé entendimiento para darnos cuenta de cuando cometemos un error, y así poder, de una forma, si es posible, arreglarla, solucionarla, o si no, poder arrepentirnos verdaderamente y así pedir perdón a Dios. Cuando le ofrecemos a Dios nuestro verdadero arrepentimiento en un espíritu de verdadera contrición, Él nos promete perdonarnos y restaurarnos en la comunión con Él, como vemos en 1 Juan 1:9, que dice así: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Bueno, entonces como vimos, el arrepentimiento es un cambio, un giro de 180 grados. Y otro ejemplo, ya vimos en el David, otro ejemplo puede ser el de Saulo de Tarso, que vemos en Hechos 26, el cual estaba yendo a Damasco con la mentalidad de que Jesús era el mayor impostor de la historia y que sus seguidores, los cristianos, deberían ser muertos y que eso sería una solución, un beneficio a la humanidad. Pero en camino a Damasco se encuentra con Jesús y ahí cambia totalmente su pensamiento, su forma de ser, su actitud, y tanto que luego se transforma en un cristiano y empieza a servir a Jesús. Un claro ejemplo de un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento entonces es un giro de 180 grados. Vas en la dirección del pecado y es un giro que nos lleva del pecado hacia Dios y comenzamos a vivir como Jesús quiere que vivamos. Y eso es arrepentirse. La vida que llevabas antes, en el pasado, la empiezas a odiar, no quieres saber más de ella y comienzas a seguir a Jesús en un nuevo camino de rectitud que antes no conocías. El arrepentimiento es diferente al remordimiento y vamos a ver 4 ejemplos, 4 diferencias para entender más estos conceptos. El arrepentimiento es algo continuo y que permanece en nosotros, mientras que el remordimiento es algo pasajero, puede ser cuestión de horas o de días y volvemos a la misma posición, al mismo pensamiento, a la misma actitud. Otra diferencia, el remordimiento no produce cambio, ni en nuestra forma de pensar, ni en nuestra forma de actuar. Y el arrepentimiento sí. El remordimiento es un giro de 360 grados que nos lleva a la misma posición que estábamos. Y el arrepentimiento es un giro de 180 grados en el cual cambia totalmente nuestra dirección. Y la última diferencia es que el remordimiento es con uno mismo y el arrepentimiento es con Dios. Es un encuentro en el corazón con Dios. Jesús pagó el precio en su totalidad. Tu culpa, mi culpa, Jesús llevó en la cruz y pagó el precio completamente. Él pagó el precio, Él murió, pero al tercer día resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Hay solo un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, Jesucristo hombre. Para ser salvos entonces la Biblia llama a todos los hombres a que se arrepientan de sus pecados y crean en el Evangelio. Como vimos entonces, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Y mente significa no solo la mente, sino también el corazón, también nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras decisiones. Entonces si tenemos un verdadero cambio en nuestras mentes, también todo el resto también cambiará al mismo tiempo. Entonces algunas preguntas. ¿Te has arrepentido en realidad? ¿Cambió tu modo de pensar? ¿Odias el pecado que antes tanto amabas? ¿Lo que antes ignoraste, ahora lo deseas? ¿Consideras al reino de Dios como una perla de gran precio? No solo tenemos que arrepentirnos, sino también creer en Jesús. Y ahí vemos en el pasaje de Marcos 1:15 que dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creced en el Evangelio. Hay que reconocer también que no hay nada en nosotros que nos pueda dar salvación. Es reconocer que solo tenemos una esperanza y esa esperanza encontramos solamente en Jesús. Y reconocer que hay solo una forma de ser salvos y es que Jesús hace 2000 años atrás murió por nosotros, por nuestros pecados y así nos dio la salvación. Entonces la salvación viene por medio del arrepentimiento y la fe en Jesús. Si realmente crees en Cristo, serás salvo, tienes vida eterna. Pero ¿cómo saber si realmente has creído? Si alguna vez has experimentado algo con Dios, eso va a continuar, no solamente en emociones, sino que perdurará en tu vida y crecerá en fe, en gracia, en arrepentimiento día a día, y poco a poco seremos transformados más y más a la semejanza de Jesús. Y ahora una pregunta, un verdadero cristiano, un cristiano verdadero mismo, que digas, ese es cristiano, ¿continuará pecando? La respuesta es sí, continuará pecando, pero es diferente. No, el cristiano verdadero no puede vivir en un estado continuo de carnalidad, un estado de inmadurez. Y para terminar con el coral de los pájaros, el último pasaje es Filipenses, o el penúltimo, es Filipenses 1:6, que dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nos guiará, nos conducirá y corregirá nuestro camino. Hebreos 12:6, que dice: porque el Señor al que ama disciplina. Entonces, si Dios nos ama,
Él nos va a guiar para andar en el camino que es correcto. El Evangelio de Jesús dice que Dios es justo y el hombre es digno de pecado, de condenación. Y para saldar esa cuenta, para pagar ese precio, solamente Jesús y vino y pagó el precio de esa condenación. Él tomó nuestro lugar y murió en la cruz. Toda la ira de Dios fue contra Jesús. Él pagó el precio completo con su muerte, pero resucitó y todos pueden ser salvos por medio de la fe en Él. Arrepentimiento y fe en Cristo para salvación. Y será la obra de Dios continua dirigiéndonos hacia la santidad. Bueno, y eso fue el video de hoy. Espero que les haya gustado, que haya servido de edificación para ustedes y que puedan entender más sobre estos temas. Y si quieren saber más, pueden dejar sus preguntas en los comentarios, o si quieren que hable sobre otro tema, también dejen sus sugerencias aquí abajo. No olviden de suscribirse, activar la campanita y darle me gusta a este video. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.